El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. Estamos desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende internacional. Estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, Ucrania, y para usted de contar. Dios nos está bendiciendo mucho con el conocimiento que estamos transmitiendo. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 21 acerca de lo que es la cristología. La he denominado cristología de alta crítica por las críticas que han hecho a los estudios. Y no hay críticas constructivas. Todas las críticas que se hacen es para destruir, para competir, para arrasar y para ustedes contar. Pero bueno, estamos presentando estas verdades en relación a la cristología. Pasamos por el Via Crucis. Vamos a ver, después que se da todo el Via Crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz, ya tenemos un Jesús clavado, pendiendo de una cruz en gran sufrimiento. Vamos a ver el juicio de Dios sobre Jesús. ¿De qué usted me está hablando, maestro? El juicio de Dios sobre Jesús. Después que Jesús pasó por el juicio de los hombres, fue sometido al juicio de Dios. Los Salmos 22, el Salmo 22 y el 88, considerados en la teología como mesiánicos, registran dichos acontecimientos. Usted los lee bien y los analiza, usted se va a dar cuenta allí. Unas verdades que están presentadas y que tienen relación con Jesús. En estos salmos aparecen términos que, al hacer críticas de cada uno de ellos y hacer un estudio, un análisis, denota lo serio y lo intenso que fue dicho juicio. Vamos a describir los pasajes. Aquí dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? 22.1. El 22.15 dice: me has puesto en el polvo de la muerte. El Salmo 88.4 dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro. El Salmo 88.5 dice: abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro. Salmo 88.7 dice: sobre mí reposó tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Y el Salmo 88.14 dice: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Todas estas expresiones registradas en los salmos citados, considerados como mesiánicos, señores, dan pie para afirmar el peso que cayó sobre Jesús a causa del juicio de Dios. El Evangelio de Lucas registra que Jesús, antes de morir, exclamó desde lo más profundo de su alma, una expresión que denota el abandono que Jesús hace de sí hacia el Padre, aceptando por completo el juicio de Dios sobre él.
Jesús clama en la cruz de tantas cosas que pudo haber dicho, que nomás que se registraron 7 expresiones que dijo, pero pudo haber dicho más. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está escrito en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a analizar este juicio. Lo que yo quiero que usted entienda, por favor, es que todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacerlo contigo y para no hacerlo conmigo. Lo juzgó para no juzgarme a mí, lo hizo pecado para no condenarme a mí, lo enfermó para no enfermarme a mí, se apartó de él para nunca apartarse de mí. Eso es el misterio del cambio. El juicio de Dios sobre Jesús comenzó con la imputación del estado de pecado amputado de Jesús el estado de justicia. Vuelvo a repetir, el juicio de Dios sobre Jesús comenzó en la imputación del estado de pecado, ese estado que estaba en los hombres. Dios amputó el estado de pecado que estaba en los hombres, lo imputó sobre Jesús, pero amputó la justicia que estaba en Jesús y la imputó en el hombre. Ahí comenzó todo. Dios quita del hombre el estado de pecado, lo coloca sobre Jesús, lo hace pecador, y quita de Jesús la justicia y la coloca sobre el hombre y lo hace justicia. Cuando usted analiza la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el apóstol Pablo presenta y dice una verdad de reino, verdad verdadera que muchos no la han entendido. Cito, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El misterio del cambio. Segunda carta a Corintios 5:21. Por eso cuando yo le oro a Dios, yo nunca le digo: Señor, yo soy un pecador. No, yo digo: yo peco, pero no soy pecador. Pecadores son los que están en el mundo, los que no han nacido de nuevo. Yo no soy un pecador, yo peco, que son dos cosas diferentes. Juan dice: si pecamos, no dice que somos pecadores. Ahora, ese término, el término lo hizo pecado, que aparece en el pasaje, es un sustantivo, no un verbo que indica una acción. Por consiguiente, el pecado que entró en Jesús no lo hizo pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, Dios no juzgó, negativamente no juzgó en la cruz a un pecador. Hablando de Jesús, Dios juzgó en la cruz a un hombre cargado de pecado. El germen del pecado estaba en la cruz, según segunda carta a Corintios 5:21. Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, como el germen del pecado, y por causa de esto pasó a ser una maldición. ¿Sí? Son verdades que muchos no lo entienden. Bueno, vamos a continuar. Le pido a Dios que le dé, a mí me dé sabiduría y prudencia para presentar este mensaje. Sí. Y a los que me están escuchando, que les dé inteligencia para poderlos entender y guiarse por el Espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 13. Vuelvo a repetir. Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, como el germen del pecado. Y por causa de esto pasó a ser maldición. Gálatas, el capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, esto parece paradójico, contraproducente, no es aceptable. El maestro reprende al diablo, pero son verdades. Dios maldijo a su Hijo en la cruz del Calvario para maldecir a la humanidad.
para bendecir a la humanidad. Corrijo. Dios maldijo a su Hijo en la cruz del Calvario para bendecir a la humanidad. Todo aquel que acepte el plan de salvación desarrollado por Dios en la nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesucristo pasa a ser una bendición para Dios. Y es una bendición para Dios y Dios lo bendice en gran manera. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Todo el estado de pecado y el estado de maldición cayó sobre Jesús. Todo lo que estaba en mí, Dios lo quitó y lo puso sobre él. Si usted analiza Isaías 53, el verso 6 dice, cito: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que Jesús en la cruz pasó a ser el germen del pecado. Pasó a ser la raíz misma del pecado. Por eso es que si tú has caído en un área en el pecado varias veces, y has reincidido y has pedido perdón, y has reincidido y has pedido perdón, y tienes una lucha en contra de eso, pues no te detengas, sigue luchando, que lo vas a vencer, sigue luchando, no lo vas a vencer. Reincides, levántate, cae, levántate, cae, levántate. Trata de buscar la forma de cómo no caer, de cómo no alimentar esa adicción, ese vicio en la que estás cayendo. Pero no te quedes abandonado en el pecado, porque Dios te va a perdonar. Dios no te ve a ti como un pecador, te ve como la justicia, como ve a su Hijo. Aunque estés caído y sumergido en el pecado, Dios te ve a ti justo. Levántate, no te quedes allí, lucha. No le hagas caso a la voz satánica, a la voz de las tinieblas. Ya no sirves, ya has caído varias veces, Dios no te va a perdonar. ¿Para qué vas a seguir? Quédate allí, abandónate. Lo que das es pena, lo que das es vergüenza, bochorno, eres la vergüenza para Dios, has caído varias veces, ya Dios está cansado de perdonarte. No le hagas caso a las voces satánicas. Dios, cada vez que tú vengas a pedir perdón por un pecado, o por el mismo pecado en el cual has caído, siempre será la primera vez que viene, porque de las otras ya Dios te perdonó, Él no se acuerda de eso. Eso es justicia. Eso es entender esto, el misterio del cambio, lo que se dio en la cruz, que Dios hizo a su Hijo pecado para hacerme a mi justicia. Jesús en la cruz no se llevó los pecados de la humanidad. Jesús en la cruz no se llevó los pecados de la humanidad, sino el pecado de la humanidad. El pecado, no el pecado. Es decir, Jesús no se llevó las obras de pecado, sino el estado de pecado que mantenía al hombre condenado. Por causa de esto, Jesús entró en el juicio de Dios y fue hallado culpable. Jesús entró en el juicio de Dios y fue hallado culpable. Por ende se le dio un veredicto, cuál es culpable, y se le dio una pena, cuál es enviarlo a la parte más baja de la tierra, al infierno, que después vamos a hablar de eso. Mire, Dios mismo lo condenó por haber puesto el pecado sobre él, y como resultado vino sobre Jesús la muerte, tanto la espiritual como la física. Fíjese esto. Por causa del estado de pecado que Dios puso sobre Jesús, vinieron las dos muertes, tanto la espiritual como la física, porque si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Porque lo que produjo en el hombre, en el huerto del Edén, la muerte física, fue la muerte espiritual, la separación de Dios. Thanatos es el término en griego. En Génesis, si usted analiza el capítulo 2, vamos a estudiar las muertes sobre Jesús. En Génesis, el capítulo 2, verso 17, Dios le dice al hombre: más del árbol, cito, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres. El texto en la Casiodoro de Reines, Cipriano de Valera, en algunas versiones dice ciertamente morirás, pero cuando tú lo lees en el hebreo, tal como se escribió en el texto originalmente, dice muriendo, morirás. Dice así:
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, muriendo, morirás. Es decir, muriendo espiritualmente, no estamos hablando que el espíritu del hombre muere. Estamos hablando de muerte espiritual, que es separación, tanatos, se separó de Dios. Muriendo espiritualmente, morirás físicamente. ¿Sí? Repito, nuestras versiones dicen el día que de él comiere ciertamente morirá, mientras que el texto en el hebreo se escribió el día que de él comiere muriendo morirás. Es decir, muriendo espiritualmente morirás físicamente. Nunca, no se le olvide esto, nunca la muerte física se hubiera apoderado de Adán si primero no se produce en él la muerte espiritual. Este es un principio que se tuvo que dar en Jesús como postrer Adán. En Jesús no se produjo la muerte espiritual. En Jesús se produjo, óigase esto, en Jesús se produjo la muerte espiritual para que posteriormente se diera la física. Repito, en Jesús se produjo la muerte espiritual para que posteriormente se diera la física. Ahora, no estamos afirmando que el espíritu de Jesús murió. Lo que alegamos es que Jesús murió espiritualmente. El término muerte en griego es thanatos, se escribe TH, thanatos, que significa separación. O sea que la muerte espiritual en Jesús es la misma separación del Padre por causa del pecado o del estado de pecado que Dios puso en él. Jesús sufrió un abandono total y completo en la cruz hasta el punto, oído que todos no lo han entendido muchos, que el Espíritu Santo tuvo que salir de él. No es que el Espíritu Santo se quedó en él, no, el Espíritu Santo tuvo que salir de él. El Espíritu Santo no se podía quedar en Jesús porque Dios lo cargó de pecado. No podía el Espíritu Santo quedarse en un ser, en el estado de pecado en el que se encontraba Jesús. Fue tanta la separación de las tinieblas, fue tanta la separación que las tinieblas cubrieron toda la tierra, dice el texto, según Mateo 27:45, cumpliendo así el principio que afirma y establece que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, según Juan 1:5, primera carta a Corintios 6:14. Lo que indica que siendo Dios la luz y no habiendo tinieblas en él, no estaba presente en ese momento. Primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Señores, esta muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física. Estamos hablando en Jesús. Esta muerte espiritual que se dio en Jesús trajo como consecuencia la muerte física. Y la Biblia tiene registro del estado de muerte en la que Jesús cayó. Hay registro. Fíjese esto. Isaías 53, verso 9, encontramos. El texto dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Más adelante el verso 12 dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Si usted va a Hechos, el capítulo 2, verso 24 nos dice, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si usted va a Hechos, el capítulo 3, verso 15, vemos que el texto dice, cito, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Señores, en Hechos 13:30 nos revela que Dios le levantó de los muertos. Vamos a ver, Hechos 13:15, en Hechos 3:15 encontramos, sabiendo que Cristo, el texto dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más con él.
Pero en Filipenses 2:8 nos dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 2:9 encontramos, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El término gustase, que aparece ahí en el pasaje en Hebreos 2:9, es un verbo del griego hebomai, que indica tener experiencias muy personal, haber pasado por ellas, sufriendo las consecuencias, identificándose en el caso. En Hechos, en Hebreo, Hebreos 2:14 nos dice, cito, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, al que tenía, ya no lo tiene. Hechos 5:7, Hebreos 5:7, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte. Apocalipsis, el capítulo 1, versos 17 y 19 dice, cito, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la alabado sea Dios. En primera carta a Corintios, el capítulo 15, verso 21, dice que por medio de un hombre entró la muerte, esto es Adán, y por medio de otro entró la vida, esto es Cristo. Lo lógico del caso es, según el pasaje, para que la muerte entrase por Adán, este tenía que estar vivo, porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? En el mismo caso se da con Jesús, para que la vida entrase por Cristo, este tenía que estar muerto, porque ¿cómo puede la vida darle vida o entrar por medio de uno que está vivo? ¿Okay? En conclusión a este tópico, queda demostrado por todos los medios que Jesús probó y experimentó las dos muertes, tanto la espiritual como la física. Y esto es parte del juicio de Dios sobre su Hijo por causa nuestra. Una vez que Dios hizo esto, coloca el pecado, primer juicio, lo abandona en la cruz, es un juicio, coloca el pecado, muere espiritualmente, muere físicamente, son los juicios de Dios. Viene otro de los juicios, que es la enfermedad, las enfermedades sobre Jesús. ¿Por qué Dios puso en la enfermedad sobre Jesús? Para no ponerla sobre nosotros. Dios no enferma a nadie, ni prueba a nadie con enfermedades. Ese no es el trato de Dios. Dios no tiene relación con la enfermedad. Lo único que Dios hace con la enfermedad es sanarla. Punto. Pero Dios no coloca una enfermedad sobre nadie para probarlo. Dios no hace eso. Isaías 53, verso 4, se nos dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. ¿De quiénes eran? Nuestras. ¿Quién se la llevó? Jesús. ¿Qué nos quedó a nosotros? Nada, Él se la llevó. El llevar nuestras enfermedades no se debe tomar desde el punto de vista literal, como que si Dios hubiese puesto sobre Jesús todas las enfermedades. Cuando hacemos un análisis etimológico del término heridas, que aparece en 1 de Pedro 2:24, y llagas, que aparece en Isaías 53:5, en un sentido figurado se refiere al golpe del juicio divino que cayó sobre Jesús por su obra vicaria, y que por cuyo juicio fue hallado culpable, pasando la inocencia a nosotros, y por causa de esta inocencia le fue quitado a la enfermedad el derecho legal que tenía sobre nosotros por la transgresión de Adán. O sea que toda enfermedad que venga sobre el cuerpo de un hijo de Dios viene a usurpar un lugar que no le pertenece.
Y este es el sentido que se le da en Mateos 8:17, cuando Jesús sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados. El escritor cita a Isaías 53, alegando que proféticamente es un acto presente que la raza humana tendría acceso a la sanidad y disfrutar de perfecta salud en el depositar su fe en Jesús como el mediador y como el sumo pontífice, como el vicario de Dios. Toda persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador tiene derecho a la sanidad o a vivir en perfecta salud. Él nos dejó ese legado. Ahí está, eso es bíblico, eso es escritural, eso no nos puede negar nadie. Entonces, mis hijos, ahí está el juicio de Dios sobre Jesús, puso sobre la enfermedad. Por eso es que cuando una enfermedad viene a mí, viene a usurpar un lugar que no le pertenece, porque no es que yo tengo un cáncer, no, yo no tengo, a mí me vino y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo virus, todo parásito, toda bacteria que viene a mi cuerpo y viene a invadir un lugar que no le pertenece, eso no me pertenece a mí. No diga tengo un dolor de cabeza, no, usted no lo tiene, eso no es suyo. Claro, tenemos que cuidarnos también, eso es otro punto a tratar, como dicen los puertorriqueños, esos son otros 20 centavos. Como decimos nosotros los venezolanos, eso es harina de otro costal. Vamos a ver ahora el descenso al infierno. Vamos a ver el descenso al infierno, ¿ok? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no es como muchos lo han pensado, que Jesús murió y se fue de una vez para el cielo. Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. Por eso es que cuando una persona muere siendo hija de Dios, en el caso, quiero ser claro con esto, no se va para el cielo de una vez, como muchos piensan. El hermano Juan de los Palotes murió y está en el cielo. No, nadie va para el cielo cuando se muere. Nadie. Eso es un grave error. A veces tomamos como base cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, desde hoy mismo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Resulta que en algunas versiones no aparece el término hoy, y en las versiones que aparece el término hoy, la coma está muy mal colocada. La coma debería de ir delante del hoy y no detrás del hoy. O sea que el texto dice así, se debe leer así. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, el hoy es relativo a que hoy te lo estoy diciendo, no que hoy vas a estar. Y colocaron la coma detrás del hoy, quiere decir que se lee así, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Resulta que cuando Jesús muere no va al paraíso. Inclusive, cuando Jesús se levanta de la tumba, resucita al tercer día, Marta lo va a tocar y las expresiones de Jesús fue, no me toques porque no he ido al Padre. Fíjense lo que dice Jesús, no me toques porque no he ido al Padre. O sea que Jesús en el momento que él muere no va al cielo. Eso es un error garrafal. Nadie va para el cielo cuando se muere. Por eso vamos a estudiar el descenso al infierno, vamos a estudiar lo que es el Hades, vamos a estudiar lo que es la doctrina del infierno, vamos a estudiar lo que es el Hades, de qué se compone el Hades, que es el Tártaro, que es el Gehenna o Geinón o Valle de Ninón. Vamos a describir cada una de estas para poder entender qué lugar o a qué lugar fue Jesús después que se murió. ¿Ya? Pero para el cielo Jesús no fue. Nadie va al cielo después que muere. El descenso al infierno. Para poder tener mayor comprensión de esto, debemos estudiar la doctrina del infierno. Hay 3 términos en el griego para definir el infierno, que de paso son lugares totalmente diferentes.
Tienes el Hades o el Seol, que es lo mismo, palabra en griego, palabra en hebreo, Hades. Tienes el Tártaro, así, Tártaro. Y tienes el Gehenna o Geinón, o lo que Jesús llamó el Valle de Hinnom. Pasemos a describir cada una de ellas. El Hades, registro, este Hades, oído, es la región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores de la ascensión de Cristo. Vuelvo a repetir, Hades, región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. El Hades, en la actualidad, es un estado intermedio entre la muerte y la resurrección para vida y la resurrección para condenación en el Gehenna, que será en el Gehenna el castigo eterno, o la salvación, que será la eternidad que pasaremos en la tierra nueva, porque para el cielo no va nadie va a vivir en el cielo. Eso es un error garrafal. Esto está en según Lucas 16, 23. Vuelvo a repetir, Hades, región de los espíritus de los muertos, esos muertos perdidos, también incluye los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores de la ascensión de Cristo. El Hades, en la actualidad, es un estado intermedio entre la muerte y la resurrección para vida, o la resurrección para condenación en el Gehenna. Tártaros, traducido como infierno en 2 de Pedro 2:4, está constituido por las prisiones de oscuridad, lugar donde fueron arrojados los ángeles caídos para ser reservados al juicio. Este lugar solo es habitado por los ángeles caídos. Por eso es que los ángeles caídos no son los demonios, como muchos piensan. Es decir, que los ángeles caídos son los demonios, eso no es bíblico, eso no es escritural, porque todos fueron encarcelados. Pero eso es harina de otro costal, eso lo hablamos después. Tiene Gehenna o Geinón o Valle de Hinnom. Este término se usa para describir el lugar donde van a ser lanzados los seres que están en el Hades después del juicio, según Apocalipsis 20:13, denominado el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 20:11-15. También serán lanzados en él las bestias, el falso profeta, según Apocalipsis 19:20, y junto con ellos el diablo, según Apocalipsis 20:10. Este lugar es el de tormento eterno. Este es el lugar al que Jesús describe como el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Es el Valle de Hinnom, Gehenna o Geinón o Valle de Hinnom. De estos tres lugares, Jesús descendió, fue al Hades. Pero debemos destacar que el Hades se divide en dos departamentos o secciones. Primero, la parte superior llamada el seno de Abraham, y segundo, la parte inferior llamada el lugar de tormento, según Lucas 16, 19, 31. De estos dos secciones del Hades, Jesús estuvo primeramente en el lugar de tormento. Pablo es claro en el asunto cuando en la carta a los Efesios nos dice, el texto lo expresa de esta forma, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, antes de subir, primero descendió a la parte más baja de la tierra, según Efesios 4:9. O sea, si hacemos crítica de los términos mencionados en el pasaje, Pablo dice que Jesús descendió a la parte más baja de la tierra. Antes de ascender, descendió. No digo a la parte baja, digo a la parte más baja. Esto indica que Jesús descendió a la parte inferior del Hades, que es el lugar de tormento. Jesús tenía que descender a ese lugar porque él es el sitio
que nos pertenecía a nosotros. Él ocupó nuestro lugar en todos los aspectos, sin lugar a duda. Fue atormentado 3 días y 3 noches, según lo descrito en el libro de Jonás, el capítulo 2, verso 1 al 10, Salmo 88, 1, 18. Lo es corroborado por el Evangelio de Lucas 16, 23. ¿Ok? Vamos ahora el ascenso del infierno y el descenso de Jesús. Vamos a estudiar el ascenso del infierno y el descenso de Jesús. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar en nuestra próxima clase. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí. Segundo, compartan este mensaje. Y 3, si usted tiene como aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos en la imagen que usted ve allí. Ahí está un correo, escriba, pregunte. No me llama al 786-604-3352. 786-604-3352. Aquí en el norte de los Estados Unidos. Y le estaré atendiendo personalmente. No tengo asistente todavía. Personalmente lo atenderé y le daré la información o cualquier información que usted quiera. Preguntas, el punto de vista teológico, lo que usted quiera. Le voy a atender. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones. 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 El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.